Viaje familiar terminó en tragedia. 3 muertos y 8 heridos en accidente de tránsito en Quevedo. Presunta banda dedicada al robo a domicilios fue desarticulada en el sector de Sangolquí. 4 personas fueron detenidas. Asistencia penal solicitada por Ecuador a Suiza otorgará detalles de movimientos financieros en caso de corrupción de Odebrecht. Hoy se cumple nuevo plazo otorgado por municipio de Quito a transportistas para mejorar el servicio y dar paso a una posible alza de tarifas de pasaje. Lunes 6 de noviembre del 2017, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes después de un merecido descanso, iniciando una nueva semana laboral. También contigo, Verónica, muy buenas tardes. Buenas tardes, María Fernanda, amigos televidentes, bienvenidos a la información en Últimas Noticias TV. Empezamos de inmediato. Así es, un viaje familiar terminó en tragedia en Quevedo, provincia de Los Ríos. Un vehículo tipo furgón se volcó dejando 3 fallecidos y 8 heridos. Según testigos, habrían perdido pista por la calzada mojada por la lluvia. Ocurrió en la vía Quevedo-San Carlos, la madrugada de este sábado, cuando la familia Arriaga salió de su hogar en el sector La Cadena, vía Valencia, para dirigirse hasta Salitre, en la provincia del Guayas. La lluvia presuntamente habría ocasionado la pérdida de pista del vehículo tipo camión, que tras el volcamiento dejó 3 fallecidos de 42, 64 y un menor de 13 años. Sus cuerpos fueron trasladados hasta la morgue de Quevedo. Producido en el trayecto de Quevedo hacia San Carlos, específicamente en un sector donde se venía realizando mantenimiento a la vía pues en el invierno anterior. O sea, estamos hablando hace aproximadamente casi un año, ese tramo de la vía colapsó. Y desde esa fecha hasta acá, lamentablemente hemos tenido algunos accidentes. Los heridos, en total 8, incluidos 3 menores de edad, fueron trasladados hasta el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, donde se recuperan de sus heridas. El conductor del vehículo no estuvo en el lugar del accidente cuando las unidades de ayuda llegaron. Lastimosamente, estas personas se trasladaban pues en un vehículo no autorizado para el transporte de pasajeros. Lastimosamente tuvieron que fallecer 3 personas y tenemos 8 personas heridas. Este medio de transporte, no, como lo dije anteriormente, no es un medio de transporte para personas. Lamentablemente, el viaje destinado a la diversión terminó convirtiéndose en otra tragedia vial en Los Ríos, informó Odette Camacho. Y un accidente de tránsito se registró al norte de la ciudad de Quito. Un vehículo de transporte pesado impactó a un camión tras no alcanzar a frenar en la luz roja. El hecho no dejó heridos ni víctimas que lamentar. La mañana del pasado sábado 4 de noviembre se registró un fuerte accidente de tránsito en la avenida 10 de agosto y Ramón Borja. El hecho se habría dado cuando un vehículo de hormigonera, al parecer, no habría alcanzado a frenar y se impactó con un camión, arrastrándolo varios metros más adelante. Me cogió el semáforo en rojo. Yo estaba esperando a que cambie a verde para poder continuar. Entonces de momento yo escuché un pito y el señor se vino encima mío. Para que no sea mayor fuerte el golpe, le aflojé para poder avanzar un poco para que no suceda mayores cosas. Del impacto, el material de construcción quedó en la vía y los vehículos pesados con fuertes daños. Hasta el lugar acudieron personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito para verificar lo ocurrido, pero no pudieron colaborarnos con la versión oficial. Pero según nos manifestaron, las partes habrían llegado a un acuerdo. Este accidente no dejó heridos que lamentar, informó Patricia Aldaz. Un carro cayó en una zanja situada en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. El carro perdió pista y terminó en esta zanja, ubicada sobre la avenida Barcelona, cerca de la ciudadela San Eduardo, en Guayaquil. Hubo una pérdida de carril con encunetamiento, volcamiento, una persona lesionada y abandono del lugar del conductor del vehículo. El muro lo paró, pues, porque si no estaba de frente. Creo que venía con pasajeros. Venía con pasajeros. En el carro se movilizaban varias personas. En cuanto a las causas, se barajan varias hipótesis.
entre ellas que el vehículo sufrió un desperfecto mecánico. De pronto estuvo mareado, a lo mejor, ¿no? Porque se sube así, mire. O sea, no tuvo tiempo ni de frenar, por ahí está la señal, mire. Una persona que fue con golpes hasta el hospital Guayaquil y posteriormente se sabrá la magnitud de las heridas. Aunque también no se descarta la posibilidad de que el chofer se encontraba bajo los efectos del alcohol. Cuando se toma ya está claro que no debe conducir, pero a veces yo también soy chofer y también somos, ¿cómo te digo? Somos abusivos así, no vemos consecuencias. La falla de él es haber abandonado el lugar, porque si no estaba con síntomas de haber ingerido licor o no tenía la licencia, alguna cuestión de esa, tenía que haber permanecido en el lugar. Al final llegó la dueña del vehículo e indicó que le había alquilado el carro al esposo de una amiga. Informó Jorge Salazar. Tras una intensa tarea de búsqueda, se encontraron los cuerpos de los 3 policías que cayeron al río Blanco en Esmeraldas, mientras participaban de un operativo de captura de un ciudadano acusado de asesinato. Ellos fueron arrasados hasta este remolino. Fueron más de 48 horas de una exhaustiva búsqueda que parecía infructuosa, pero finalmente cumplió su cometido. Grupos de élite lograron localizar los cuerpos de los 3 policías, que estaban desaparecidos desde el viernes, tras un accidente fluvial en la provincia de Esmeraldas. Finalmente dando todo el soporte para la búsqueda de estos compañeros con la esperanza de poderles encontrar con vida. Lamentablemente ya el día de hoy, fruto de esas operaciones de rescate, fueron encontrados fallecidos. Participaban en la búsqueda y localización de un ciudadano acusado de asesinato en el sector Las Delicias, en la localidad Chura, Cantón Quinindé. Sí, lamentablemente nuestros compañeros policías utilizaron un transporte fluvial comunitario. Lamentablemente la falta de cultura a la seguridad de todos. Hasta las inmediaciones del cuartel policial de la jurisdicción llegaron el viceministro del Interior y el comandante general. Nosotros nos sentimos muy consternados, muy dolidos, pero también orgullosos de este sacrificio que ellos hicieron en beneficio de todos los ciudadanos. También los familiares de los cabos primero y segundo, Obregón y Reyes, así como del subteniente Ramírez. Son nuestros héroes policiales y las unidades de policía comunitaria de sus lugares de origen, de nacimiento, llevarán su nombre como un homenaje póstumo. Trascendió que continúan tras la pista del sujeto que, a más de haber cometido un crimen, también es investigado por tentativa de asesinato a un servidor policial, informó Jorge Escobar. Además, 2 muertes violentas se registraron este fin de semana en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Un adolescente se suicidó dentro de un colegio y dentro de un bar clandestino un sujeto armado asesinó a un ciudadano que a su vez dejó herido a otro. En el barrio de las calles Décima y La G, en el Cristo del Consuelo, aseguran que no escucharon los disparos y solo vieron a los policías que ingresaban a un bar que supuestamente no cumple con los permisos de funcionamiento. Aquí un ciudadano fue asesinado con un disparo en la cabeza y otro fue herido en el tórax. Afuera no se escuchó nada, creo que fue adentro. Yo escuchaba que hubo una balacera ahí, pero ahí sí no escuché nada, cuántos muertos hubieron, cuántos heridos hubieron, nada de eso. Solamente escuché cuando la bulla de la gente, que corrían, que... Por seguridad, pocas personas prefieren hablar del tema, pero creen que la paz en este sector de la ciudad debe volver con la intervención de la policía y otras autoridades, específicamente los fines de semana, cuando se registran incidentes entre las personas que acuden a estos sitios de diversión nocturna. La víctima fue identificada como José Armando Asmal Cabrera, de 31 años. Ese muchacho lo conocemos nosotros, fue criado con nosotros aquí. El joven fue a divertirse sanamente. Sí, pues se lo estoy diciendo, allá el lugar que donde está, ya tiene que clausurar ese lugar y nunca más, porque no es el primer muerto que ha pasado. Mientras que en las calles Leonidas Plaza, entre Febres Cordero y Capitán Nájera, dentro de un colegio religioso, un adolescente, que estaba en calidad de estudiante e interno, se suicidó con un disparo en la cabeza. Qué pena, ¿no? Que se haya eliminado. Aquí no debe haber que haya muchachos, ¿no? ¿Qué habrá pasado?
Familiares llegaron al lugar donde ocurrió ese lamentable hecho y aún se desconocen las causas que lo llevó a adoptar esa terrible decisión. Intentamos conversar con personas que lo conocían y también con policías de la unidad de criminalística, pero no dieron ninguna versión sobre este caso. El cadáver del menor de edad fue retirado de ese sitio, donde muchos estaban preocupados por lo que ocurrió aquí la mañana de ese domingo, informó Charlie Pisa. 12 horas con 10 minutos y una presunta banda de robacasas fue detenida en el sector de Sangolquí del cantón Rumiñahui. Además, policías del Grupo de Operaciones Motorizadas capturaron a 4 ciudadanos, entre ellos un menor de edad, tras transportar sustancias sujetas a fiscalización. Tras un patrullaje preventivo, la policía del cantón Rumiñahui logró la detención de una presunta banda dedicada al robo de domicilios. Hemos tenido una reducción bastante importante de lo que es la delincuencia aquí, ya que se ha trabajado específicamente en desarticular organizaciones criminales. Tanto es así que llevamos ya 6 organizaciones. Los detenidos fueron aprehendidos cuando uno de los presuntos delincuentes habría sido visto saliendo del domicilio con una maleta y con varios objetos. Encontrándonos dentro del vehículo con ropa de marca de Estados Unidos, encontramos de electrodomésticos. También fue encontrado un lote de joyas dentro del vehículo, por lo que se procede inmediatamente a la detención, ya que el propietario reconoció todas las cosas sustraídas. Según las primeras investigaciones, los detenidos pertenecerían a una presunta banda dedicada al robo de domicilios en Quito, Sangolquí y sus alrededores. Pablo G., ecuatoriano, con una orden de captura vigente en la Unidad Judicial de Garantías Penales de Quito. Ruth R., ecuatoriana, no registra detenciones. Breiner F., colombiano, con 14 detenciones anteriores por varios delitos. Con el objetivo de prevenir el robo de domicilios, la Policía Nacional del Distrito Rumiñahui Mejía recomendó a la comunidad el servicio de encargo de domicilios. El cual consiste en que el policía, luego de recibir el domicilio, realiza frecuentes patrullajes verificando que no existan novedades con los domicilios encargados. Por otra parte, también se dio a conocer que se detuvo a 4 ciudadanos, entre ellos un menor de edad de aproximadamente 17 años, ya que en su poder se había encontrado sustancias sujetas a fiscalización. Los mismos que en su poder tenían marihuana y que fue retirada de las calles en un total de 83 gramos que equivalen a 170 dosis que fueron retiradas de la calle. Informó Patricia Aldaz. Y una persona resultó herida por un arma de fuego en el Valle de los Chillos, al suroriente de Quito. El presunto sospechoso del hecho fue detenido. El operativo policial se ejecutó este sábado en horas de la tarde en el sector del Puente 9, Valle de los Chillos, al suroriente de Quito. La alarma se dio a través del sistema de seguridad ECU 911. El sistema ECU 911 nos reportó de una persona que se encontraba herida producto de un impacto por arma de fuego en el hospital Enrique Garcés. De inmediato, personal de la DINASED y agentes de criminalística iniciaron con las investigaciones por el sector. Tras un recorrido se encontraron con rastros de sangre y lograron detener al presunto sospechoso que habría participado en el hecho delictivo. Al trabajo realizado y al apoyo de cámaras de videovigilancia, se puede conocer que el motivo del móvil habría sido por el robo. Se presume que la víctima fue herida producto de un impacto por arma de fuego y según versiones policiales, el hecho ocurrió por el robo de un celular. El detenido presentaba antecedentes. Se conoce que esta persona ya tenía detenciones por robo anteriormente y no se podría asociar a que tal vez lo habría perseguido a esta persona con el fin de acabar la vida. Informó Priscila Cadena. La Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional en Babahoyo realizó allanamientos en varios inmuebles con el fin de decomisar sustancias sujetas a fiscalización que efectivamente encontraron, pero encaletadas bajo tierra. Las labores de inteligencia previamente realizadas llevaron al personal de antinarcóticos, criminalística y el fiscal al sitio ubicado en la vía Babahoyo-Juján. La vivienda de caña y madera fue allanada porque presuntamente era un punto de expendio del alcaloide. Con la información reservada y la ayuda de los canes, la ilegal sustancia fue rastreada hasta las raíces de un árbol de mango donde estaba encaletada.
abastecía a más personas, proveía a las personas que expendían en el centro de la ciudad. Cuando las personas se les terminaba la mercadería, mediante llamada telefónica a este ciudadano, le solicitaban más sustancias, venían, se cargaban acá como se conoce y nuevamente salían a expender al centro. La inquieta actitud del can llevó a los agentes a seguir cavando y allí encontraron otro paquete. En la tarea de cavar también hallaron un arma de fuego con sus proyectiles. El tema de cómo el ciudadano de bien, que de alguna manera se preocupa y realiza una llamada, da cuenta de la existencia de estos sitios de abastecimiento desde donde se expende la droga a otros sitios y ahí se microexpende. Es decir, podríamos hablar de una escala intermedia en esta oportunidad. Un hombre fue detenido para las investigaciones. Al abrir los paquetes se confirmó que se trataba de marihuana, cocaína e incluso los agentes creen que estos iban a ser ingresados de alguna forma a una cárcel, pues estaban recubiertos de látex. Al otro lado de la ciudad, en la parroquia Barreiro, otro operativo también daba cuenta de que el microtráfico busca nuevas formas de ocultar su producto ilegal. Más droga encaletada bajo tierra fue descubierta. En total se decomisaron 6.000 dosis que iban a ser vendidas para el consumo interno de Babahoyo en estos dos operativos. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Decomisaron 250 kilos de cocaína que estaban camuflados en una plataforma de un camión que circulaba por la vía Machala El Guabo en la provincia del Oro. Según la policía antinarcóticos, el cargamento tenía el logotipo de Batman. Le seguían los pasos mucho antes de la sospecha delictiva. Habían camuflado el cargamento en la plataforma de este camión, pero no pasaron de la vía Machala El Guabo, provincia del Oro. La operación Fortaleza número 180, producto de la cual se ha logrado la aprehensión de 8 personas de nacionalidades ecuatorianas y colombianas, así como también la aprehensión de 250 kilos de clorhidrato de cocaína. Se trata de otra modalidad, explican los agentes. La consigna era no dejar ningún vestigio de la mercadería. La plataforma estaba dotada de una bomba hidráulica que le permitía a este automotor realizar un levantamiento de su plataforma, y debajo de esta plataforma, sobre una base, se encontraban distribuidos los 241 paquetes. Según la policía antinarcóticos, el alcaloide venía del norte. Se presume que estaba destinado al mercado interno. Producto de esas investigaciones que se han venido desarrollando, pues se evidenció que estas personas de estos vehículos participaban de presumibles eventos dedicados al tráfico internacional de drogas. Los ladrillos tenían el logotipo de un clásico del séptimo arte, pero la organización cayó en su propia cueva, informó Jorge Escobar. 12 horas con 17 minutos y en la ciudad de Guayaquil una celebración por poco termina en tragedia. Una joven se salvó de ser violada por el amigo de su padre. El sospechoso es buscado por la Policía Nacional. La tentativa de violación se produjo mientras el sospechoso se encontraba libando en casa de la víctima, ubicada en la 20 y Bolivia, en el suroeste de Guayaquil. Mi papá se queda dormido y yo le digo que se retire para que se vaya allá a su casa porque queremos descansar. Y él, a lo que yo cierro la puerta, me agarra duro y me tapa la boca y me sube a su departamento, que vive arriba de mi casa. Ahí en el forcejeo que me quería violar, pero como no me dejé, me fue golpeando, me quería ahogar. Al percatarse que su plan se vio frustrado, el sospechoso procedió a golpear al padre de la víctima para, acto seguido, huir del sitio. Y a lo que yo me escapo, veo a mi hija que está llorando, lo levanto a mi papá y le digo lo que casi me pasa. Lo busca y es agredido por el victimario, el papá de la víctima. Los afectados dejaron asentada su denuncia en la fiscalía. Allí informaron a la fiscal de turno que la policía del sector no hizo nada para aprehender al supuesto abusador. La policía dijo que ellos no nos iban a poder ayudar porque teníamos que ir a poner denuncia. La policía tiene el deber de colaborar con la ciudadanía con inmediatez. La joven y su progenitor fueron sometidos a un reconocimiento médico.
para, de acuerdo a las lesiones, determinar el delito a seguir. Reflejan lesiones, evidencian que efectivamente hay lesiones que dejan vestigios, lesiones que evidencian la tentativa de violación del delito. ¿Ahora va a seguir viviendo ahí? No, yo prefiero cambiarme de ahí, porque la mayoría del día a veces paso sola con mi hija. Informó Jorge Salazar. Cuando son las 12 del día con 20 minutos, amigos televidentes y lectores, es momento de nuestra primera pausa. Aquí en Últimas Noticias y mucha atención. Nuevos datos sobre caso Odebrecht. Fiscalía analizará información que entregará Suiza. Además, reforma tributaria cambia condiciones del pago del impuesto a la renta. La deducción de gastos personales se realizaría de acuerdo al número de cargas familiares. Ya volvemos. Es un placer, amigos, seguir con ustedes aquí en Últimas Noticias. Regresamos con más. Y como lo anunciamos, detalles financieros que revelarían a los beneficiarios de las coimas que habría cancelado Odebrecht en el Ecuador serán recogidos por la Fiscalía General en respuesta al pedido de asistencia solicitado a Suiza, donde se encuentra esta información. La Fiscalía General del Estado informó que en los próximos días delegados de esta dependencia se trasladarán hacia Suiza, donde se recabará información relacionada con el caso Odebrecht. Autoridades de ese país europeo tendrían en su poder documentación relacionada con la trama de corrupción que se investiga en la constructora brasileña. Órdenes de pago, beneficiarios de coimas, nombre de obras, serían entre otros los detalles que buscan ser conocidos por la Fiscalía ecuatoriana y que estarían registrados en sistemas informáticos creados para este fin. Según esta plataforma, Odebrecht habría pagado en Ecuador cerca de $23 millones en coimas. De ese monto, más de $930.000 habrían sido cancelados a un destinatario bajo el seudónimo Tío. Todos estos movimientos bancarios sirvieron para levantar una nueva investigación en contra de Jorge Glass por posible cohecho. Parte de esta información será presentada por la Fiscalía en la audiencia prevista para este miércoles, donde se determinará si el segundo mandatario es llamado a juicio bajo el cargo de asociación ilícita. El acceso a estos datos fue posible gracias al convenio firmado entre la justicia de Suiza y Odebrecht, quien proporcionó el acceso al sistema que reveló los movimientos ilícitos que se ejecutaron. Para el fiscal Carlos Vaca Mancheno, el tener conocimiento de esta información de carácter financiero le permitirá a la justicia ecuatoriana contar con nuevos elementos que se sumen al proceso que actualmente se investiga, y en el cual se encuentran imputados 18 personas, entre ellos el vicepresidente Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y 2 sentencias fueron emitidas en las últimas horas en el caso Chevron, una en Argentina que impide continuar con el embargo que habían interpuesto los afectados para poder cobrar el monto de reparación que la petrolera debe entregar. Y otra sentencia emitida en Canadá va vía libre para que los afectados puedan continuar con los procesos de cobro. Hay un sabor agridulce entre los denunciantes con estos fallos. Las sentencias fueron emitidas casi de forma simultánea. La primera desde Argentina, donde la Corte rechazó el pedido de los afectados para continuar con el embargo de los bienes de la empresa Chevron en ese país. Esta era una medida para presionar a que la empresa estadounidense pague el monto de reparación que ordenó hace varios años una corte ecuatoriana. Los afectados anuncian que apelarán esta decisión. Sí, nos preocupa un poco, pero vamos a apelar. Estamos en esa apelación, estamos trabajando y lo vamos a hacer, porque esto no se acaba. 24 años de lucha que hemos resistido y estamos preparados para seguir resistiendo cuántos años más. Fue un revés judicial que llegó desde Argentina, pero desde Canadá llegaban buenas noticias para los afectados. Ahí, la Corte de Apelaciones levantó la solicitud de caución que había interpuesto Chevron por $1 millón para impedir el cobro de la sentencia. Sabemos realmente que en Canadá, como dije, hay mayor independencia judicial que política. Parece que en Argentina y en Brasil la metida de mano de los políticos dentro del sistema judicial lamentablemente hacen de que los jueces se equivoquen de una manera garrafal. Esto abre el camino para que los afectados puedan continuar con el proceso de cobro de la millonaria indemnización que debe cancelar la petrolera tras el dictamen judicial ecuatoriano. Nos permite cobrar o embargar los bienes de Chevron
hasta que se acabe este juicio. Los afectados afirman que continuarán en su lucha para hacer efectiva la sentencia y poder cobrar ese dinero que servirá para reparar el supuesto daño que la empresa Chevron causó en la Amazonía ecuatoriana. Informó Javier Gallo. El proyecto de reforma tributaria enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional plantea, entre otras cosas, que la deducción de los gastos personales en el impuesto a la renta se lo realice de acuerdo al número de cargas familiares. El proyecto deberá ser analizado por los legisladores en un plazo máximo de 30 días. El proyecto ya está en manos de la Asamblea, que deberá analizarlo en máximo 30 días. La reforma tributaria contempla, entre otros aspectos, un cambio en el cálculo para el pago del impuesto a la renta de las personas naturales. Actualmente, todas las personas naturales que sobrepasan la base imponible del impuesto a la renta pagan por igual y pueden deducir de ese pago los gastos personales en los que incurran en el año declarado. Se establece que una vez que se ha aprobado el proyecto, las personas naturales con mayor carga familiar pagarán menos tributo. Por ejemplo, si una persona natural tiene 2 hijos y su esposa, el monto de deducción será del 1.3% de la fracción básica del impuesto, que actualmente es de $14.677. Si tan solo existieran 2 cargas familiares, la deducción se reduce al 1.1 de la fracción básica, es decir, $12.419. Si solo existe una carga, la fracción se reduce al 0.9, o sea, $10.161. Y si el contribuyente es solo, la fracción baja aún más, al 0.7 de la fracción básica, $7.903. Con esto, el monto que podrá deducir de los gastos personales se reduce mientras menos cargas posee el contribuyente y al final tendrá que cancelar más impuesto a la renta. Esta propuesta deberá ser analizada por la Comisión de lo Económico de la Asamblea, que ya tiene en sus manos el proyecto de ley que busca contribuir a mejorar la economía nacional y está enmarcado en el plan económico del presidente Lenín Moreno. Informó Javier Gallo. 12:31 y como acertada califica el Colegio de Economistas de Pichincha el contenido de la proforma presupuestaria para el año 2018 que se encuentra en manos de la Asamblea Nacional para su tratamiento. En ella se registra un incremento en el rubro destinado al gasto del sector público. A $34.853 millones asciende la proforma presupuestaria del 2018, presentada por el Ejecutivo al Poder Legislativo para su tratamiento correspondiente. En relación de este año, se registra una disminución del 5,3%. Víctor Hugo Albán, en representación del Colegio de Economistas de Pichincha, señala que es acertada. Debemos nosotros estar muy tranquilos porque en la parte de inversión, que es la que preocupa en la parte socioeconómica al colegio, que es la parte de inversión en salud, educación y seguridad, más bien ha habido un incremento. Para ese concepto se destina el 83%, es decir, 28.967 millones. Nosotros creemos que la proforma está adecuada no a las necesidades que queríamos todos los técnicos, todos los políticos, pero sí a las necesidades del país. De acuerdo a cifras presentadas por el régimen, los 28.967 millones se distribuyen así: gastos salarios, 9.539 millones de dólares, bienes y servicios de consumo, 2.836 millones, gastos en intereses, 2.534 millones, inversión, 3.910, asignación a municipios y otros, 1.003 millones de dólares y otros 9.145 millones. El endeudamiento es tan alto que más bien nosotros creíamos que iba a ser un poco más rigurosa, más conservadora, pero dadas las circunstancias, analizamos nosotros técnicamente y solamente en el pago de la deuda pública se va alrededor de 9.300 millones de dólares. El señor presidente le redondeó en 10.000 millones, pero posiblemente porque van a adquirir un poco más de deuda en estos días, a más de los 2.500 últimos. El gobierno nacional prevé que el déficit fiscal en el 2018 sea de 3,9%, un crecimiento del Producto Interno Bruto PIB del 2,04%, inflación anual de 1,38%, informó Héctor Romero. Por otro lado, en el ámbito político, la división del partido de gobierno se profundiza cada vez más. La noche del pasado miércoles, un tribunal de garantías penales de Pichincha aceptó un recurso para dejar insubsistente la destitución del presidente Moreno como máximo representante del partido oficialista. Las críticas suben de tono desde el ala correísta.
La crisis interna en Alianza País durante este feriado se trasladó a las redes sociales. La noche del miércoles, y tras haber presentado un recurso a un tribunal de Pichincha, el secretario particular de la presidencia, Eduardo Mangas, informaba que el Tribunal de Garantías dispone al CNE que no inscriba cualquier nombramiento ilegal de Ricardo Patiño y Gabriela Rivadeneira. Compañeros, País no es de su propiedad. Quienes participaron de esta reunión ilegal de País tendrán que ser sometidos a la Comisión de Ética y Disciplina y ser expulsados del movimiento, aseguraba Mangas en sus redes sociales. Enseguida la réplica llegó desde el ala correísta de Alianza País. Virgilio Hernández afirmaba: decisión de Tribunal de Garantías Penales sobre 35 País es muestra de arrogancia e ignorancia, inconstitucional e ilegal, precedente funesto. Con decisión Tribunal de Garantías Penales, mañana cualquier candidato perdedor interpondría medida cautelar e impide posesión de triunfadores. La legisladora Marcela Guiñaga respaldaba este pronunciamiento. En su red social ponía: coincido con Virgilio Hernández, es arbitrario e ilegal, demostración del miedo al poder. Mientras que el expresidente del Consejo Electoral y exfuncionario correísta Omar Simons cuestionaba: ¿cuál tribunal? Competencia sobre asuntos electorales y organizaciones políticas es privativa de los órganos de la función electoral, artículo 23. Pero las críticas a la actuación de una facción del partido de gobierno de destituir al presidente Moreno llegaron también desde el sector morenista. María Alexandra Ocles afirmaba: extraño, ahora sí se invoca a la callada Comisión de Ética para santificar acto ilegal y el debido proceso. ¿Y dónde estaba la tan callada Comisión de Ética de 35 País para sancionar a tanto militante insultador que día a día ofendía a Lenin? Y la tan callada Comisión de Ética, ¿por qué no se activó para sancionar a tanto corrupto metido en AP que casi se cargue el proceso? Así, la situación de crisis interna que vive el partido de gobierno se agrava con el pasar de las horas. La decisión del Tribunal de Garantías Penales deberá ser analizada por el Consejo Electoral y, de entrar en vigencia, la decisión de designar a Ricardo Patiño como el nuevo presidente de Alianza País no tendría validez jurídica, con lo que la presidencia del partido de gobierno permanece en manos de Lenín Moreno, informó Javier Gallo. La canciller María Fernanda Espinosa rechazó la actuación de ciertos miembros del movimiento Alianza País por ventilar las diferencias que existen dentro del bloque y por tomar decisiones irregulares que carecen de fundamentos. Y además, con respecto al proceso del vicepresidente Jorge Glass, dio a conocer que la justicia está haciendo su trabajo. Porque no tiene ninguna base legal en términos del procedimiento, fue un procedimiento absolutamente irregular, donde no participó toda la dirección nacional, sino algunos dirigentes. Evidentemente esto pues tendrá consecuencias de orden legal porque es improcedente, ilegal y espurio, y que no ha escuchado la voz de las bases. Nuestras bases lo que piden es unidad, es acompañamiento al plan de gobierno que ganó las elecciones y un respaldo irrestricto al presidente de la República y presidente de Alianza País, que es Lenín Moreno. Y atención, fuentes oficiales de Petroecuador señalaron que Byron Ojeda, quien cumplía funciones como gerente general de la estatal petrolera, presentó su renuncia al cargo. Así lo confirmó el mismo Ojeda a través de su cuenta de Twitter, donde señaló: al dejar la gerencia de Petroecuador, agradezco a quienes lealmente me acompañaron en este reto desde la función técnica y operativa. Para la mañana de este lunes estaba prevista una rueda de prensa donde se iba a informar sobre las negociaciones de Petroecuador con PetroTailandia. Sin embargo, de último momento, la cita con la prensa fue cancelada. Ojeda fue designado para ese cargo el pasado mes de junio. 12:37 y tras el anuncio del presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, de nuevas facilidades para realizar préstamos hipotecarios para vivienda, representantes del sector de la construcción tienen expectativas. El techo para obtener una vivienda propia a través del Banco del BIES se incrementó de $150.000 a $200.000. Así lo anunció el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Richard Espinosa. Además, dio a conocer las nuevas facilidades para realizar préstamos hipotecarios con la aprobación de un nuevo mecanismo. Que lo que hace es permitir que una persona que quiera construirse su casita, acceder a un crédito hipotecario, ya no solamente le tomamos en cuenta el valor que esa persona recibe por concepto de sueldo, que es el que se refleja como aportación al IES, sino que le estamos contemplando absolutamente todos sus ingresos.
Espinosa resaltó que para el mes de diciembre del presente año se aprobará otra normativa, la cual permitiría reducir el tiempo de entrega de los créditos hipotecarios a 30 días. Lo vamos a lograr sin poner como requisito que las escrituras tengan que estar registradas en el registro de la propiedad y que eso sea un trámite ex post, que sea posterior. Vamos a bajarlo a 30 días. Estas medidas para el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Silverio Durán, representan un estímulo para el sector, que ha sido golpeado fuertemente por la crisis y desde la vigencia de la ley de plusvalía. Provoca también una expectativa, no solamente de parte del sector de la construcción, sino del ciudadano común, que ya va a tener otras consideraciones para poder acceder a un crédito, y eso también implica que puede incrementarse la demanda, que es lo que tanto necesitamos nosotros como sector, que es la parte inmobiliaria también que conforma el sector de la construcción. Señala que mientras más usuarios accedan a los préstamos, se incrementa la actividad de este sector, generando nuevas plazas de empleo. Lo bueno del sector de la construcción es que produce esta reactivación inmediata, porque no es solamente el empleo directo dentro del campo de la construcción, sino es la reactivación también de los empleos que se perdieron en los sectores conexos, en la industria, en el comercio, la banca, etcétera. Espera que los proyectos de construcción sean también en alianza público-privada para fortalecer la economía del país, informó Priscila Cadena. Cuando son las 12 del día con 47 minutos, amigos, es momento de revisar esas noticias destacadas que son parte de nuestro diario de la tarde y en circulación en las calles de Quito. Últimas noticias, iniciando con mucho ánimo una nueva semana laboral, lunes 6 de noviembre del 2017. Se acaba el año. 3 policías naufragaron de luto, 9 uniformados iban a un operativo de captura de un sospechoso de asesinato en Esmeralda. Se viró la lancha y 3 murieron lamentablemente. Nuestra solidaridad y condolencias a sus familias. 84 casos asociados al consumo de metanol. Y además tendremos nuestro suplemento de los días lunes, el jefe. Está con nosotros Carlos Mora. ¿Qué tal ese feriado, Carlos? Muy buenas tardes. Cuéntanos, ya ha subido la cifra de casos sospechosos de ser intoxicados por el consumo de alcohol adulterado. Adelante, te escuchamos. Un buen inicio de semana para ti. Igualmente para ti, María Fernanda, a todos los televidentes, igualmente un feliz retorno ya de este feriado que vivimos. Y sí, en este feriado hubo 2 casos más confirmados de personas que se intoxicaron por consumo de alcohol metílico. Otros 11 casos también fueron investigados, pero se descartó que hayan sido intoxicados por este material. Ya en total han sido 84 las personas que se atendieron en los diferentes centros de salud del país por estar vinculados, por ser sospechosos de haber consumido alcohol metílico. En este feriado, afortunadamente, ninguna de las personas ha fallecido. Las autoridades de salud han anunciado medidas más estrictas. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Y desde hoy se va a cerrar un tramo de la avenida Amazonas. ¿Por qué, Carlos? Se cierra un tramo porque se van a hacer algunos trabajos de mejoramiento vial, sobre todo en el parterre y los bordillos de esta zona de la Amazonas. Es precisamente el tramo comprendido entre la Gaspar de Villarroel y la Alfonso Pereira. Estos trabajos durarán 14 días, pero muy cerca de ahí, en la Tomás de Berlanga y Amazonas, también opera desde anoche ya un nuevo cierre, esto por trabajos por el metro de Quito. Estas obras en la Tomás de Berlanga durarán 60 días. Bueno, a tomar las precauciones del caso, pero sin embargo hay buenas noticias para quienes viven en los valles, porque ya va a estar a la venta este dispositivo para poder cruzar el túnel Osvaldo Guayasamín, que por un tiempo no se estaba vendiendo, Carlos. Se empezaron ya a vender estos dispositivos para poder cruzar con el telepeaje del túnel de Osvaldo Guayasamín. Ahí las personas pueden acercarse a la Administración Zonal Norte en la Pereira y Amazonas. Ahí pueden comprar, cuesta $15 por las 50 pasadas y cuesta $30 si quiere adquirir el tag, que vale para 100 pasadas. Así que puede adquirirlo para evitar también el tráfico, la congestión en el túnel Guayasamín. Sin duda eso va a evitar la congestión, Carlos. Y para finalizar nuestro suplemento de los días lunes del jefe Restud, ¿cuáles son las recomendaciones para nuestros lectores y amigos televidentes? Hoy sobre todo le hablamos a las personas que tienen tiendas y que tienen esto de poner rejas para cuidarse obviamente de la delincuencia. Algunos consejos para que esas rejas no afecten sus ventas. Les invitamos a conocer esos consejos en nuestro suplemento
suplemento del día de hoy. Una semana productiva para ti, Carlos. Muchísimas gracias. Es momento de una nueva pausa. Ya regresamos con más en Últimas Noticias. Estamos de regreso en Últimas Noticias con información local. Este 6 de noviembre se cumple el plazo que el municipio de Quito dio a los transportistas para que mejoren la calidad de su servicio. Representantes del gremio aseguran que han cumplido con su parte y que el alza de pasajes debe ser un hecho. El pasado 6 de octubre y después de no haber sido aprobada en segundo debate la ordenanza que en principio habilitaba el incremento de pasajes en Quito y después de haber tenido un paro del transporte público, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, decidió dar una prórroga al gremio. El objetivo fue darle más tiempo al servicio de buses para que mejore su servicio y así analizar la propuesta. Fue iniciativa del alcalde en base de sus competencias. El mes se cumplió y la ciudadanía tiene opiniones distintas respecto a si este tiempo ha sido útil para que el propósito del mismo se cumpliera. Yo es que he visto un poco de cambios, sí se ha mejorado. Yo creo que no ha habido mejoras. Con esta segunda opción coincide el concejal Sergio Garnica. Para él, en un mes no se podía ver cambios. En lo personal me ratifico en que un cambio no se mide en un mes, en 2 meses. De esto tiene que ser de manera permanente, continua, la fiscalización, y para eso me parece que es muy importante que entre a segundo debate el proyecto de ordenanza de política tarifaria. A decir de José Santamaría, representante del gremio, ellos sí han cumplido con mejoras y para seguir haciéndolo se debe aprobar el incremento, pues necesitarían recursos. Estamos siendo respetuosos de la ley como siempre ha sido. Si quien incumple, sanciónese, pero la tarifa necesitamos porque es importante para poder movilizar un transporte. Cumplido el plazo que tenían los transportistas, del burgomaestre deberá conocer los resultados por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito y llamar a reunión del Consejo para debatir si se sube o no el pasaje a 30 centavos. Mientras esto pasa, los transportistas tendrán reuniones para delimitar las acciones a seguir. En Quito informó Andrea Orbe. A través de una actividad lúdica denominada Toda una vida sin violencia que se realizará el próximo 26 de noviembre, la primera dama y los ministerios de Deporte, Justicia y Relaciones Exteriores sensibilizarán a la ciudadanía sobre la importancia de erradicar el maltrato a la mujer en el Ecuador. 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador han testificado ser víctimas de violencia. 1 de cada 4 ha sido víctima de violencia sexual. Estas son cifras que maneja el Instituto de Estadísticas y Censos INEC desde el 2010. Y ante ello, la primera dama, Rocío González, emprende una iniciativa denominada Circuito Toda una Vida sin Violencia. ¿Pero de qué se trata? Es un evento que se realizará el próximo 26 de noviembre. El Circuito Toda una Vida es una de las tantas actividades que estamos desarrollando para informar, educar y contrastar una problemática en las sociedades del mundo entero. A esta iniciativa se suman también las ministras de Deporte, Justicia y de Relaciones Exteriores. Yo creo que la mejor manera de sensibilizar a una sociedad, de cambiar nuestra cultura de convivencia es a través de espacios lúdicos y del trabajo en equipo. Estamos seguros de que si todas las partes, si todos nos sentimos involucrados, estamos en definitiva trabajando para salvar la vida de las mujeres. El evento consiste en una competencia de 5 etapas. Se dividirá a la ciudadanía que se registre en grupos y se tendrá que llegar a una meta. El objetivo es concientizar y sensibilizar respecto a la importancia de la erradicación de la violencia. Y la idea es que nos divirtamos transmitiendo y que nos llegue el mensaje de cada prueba. En cada prueba va a haber un mensaje que nos quiere de manera positiva concientizar sobre la violencia hacia la mujer. Se realizará en el Parque Bicentenario de 9 a 2 de la tarde. La jornada incluye también un show con artistas ecuatorianos. Las inscripciones para participar se abrirán el próximo 6 de noviembre. En Quito informó Andrea Orbe. Y así hemos llegado al final del noticiero. Amigos televidentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan un buen inicio de semana. Un buen inicio de semana también para ti, Verónica, para ustedes, amigos televidentes, que sea muy productiva. Todos nuestros mejores deseos. Nos reencontramos 18:55 en El Comercio TV. Un abrazo.